Sí, en primer lugar es importante aclarar que la ley orgánica del Poder Electoral no las limita, pues. establece en el artículo 8 que quienes son rectores o rectoras, suplentes o principales, tienen la posibilidad de ser postulados dos procesos adicionales, o sea que pueden tener 3 veces consecutivas el ejercicio de rectores principales y suplentes. Si uno ¿A ti no te animó ser de nuevo? No, en verdad no, yo siento que cumplí una etapa allí. Yo primero fui suplente 2 años y medio y luego fui casi 4 años principal. Y bueno, cumplí una responsabilidad, creo que asumí lo que la Constitución y las leyes, y creo haber contribuido a lo que, junto con el equipo que estaba allí de rectoras y rectores y todos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, a lo que ha sido el proceso de mejoramiento, de modernización y de garantía, de consolidación de garantía del sistema electoral venezolano. Lo que tú preguntabas, fíjate, en la lista general, que son alrededor de 247 postulados, en esto lo aclaramos la otra vez en tu programa, no es que la gente se postula, tiene que ser postulado por organizaciones de la sociedad civil. Primer paso que tú requieres, ser postulado. Segundo, tú tienes que tener los requisitos, mayor de 30 años, profesional, mínimo de 10 años de ejercicio profesional, preferentemente vinculado a algún área electoral o con posgrado o con experiencia laboral. Una vez que tú tienes eso, hay otro paso, porque te van a evaluar los credenciales. Digo, para poder referirme a las postulaciones tanto de rectores principales como de suplentes que están en este momento en ejercicio. O sea, tú tienes los requisitos. Obviamente, la rectora Tibisay Lucena, la rectora Sandoblita, el rector es suplente como Agdón Hernández, allí hay otro, Levi Alter, que también es suplente incorporado. Estos dos que te nombré son incorporados, pero hay otros. Luis Salamanca, que fue rector suplente incorporado cuando yo fui rector principal, fue postulado. Primer paso, tú tienes los requisitos. Segundo, tienes los credenciales. Y obviamente estas dos rectoras tienen los credenciales. El tercer paso es el más importante. O sea, si tú te vas a postular, se supone que tú debes contar con el apoyo parlamentario. Son votos parlamentarios. Se necesitan 110 votos. No, pero además tendrías que haberle preguntado a ella si tiene la disposición de haber conversado con ellas. Nadie puede ser postulado sin su voluntad. Eso es mentira que a alguien le llevaron los papeles y no sabía que lo postularon. Yo quiero postular a Sandra Oblitas y a Tibisay Lucena. Además eso tiene que ser por escrito donde tú aceptas. Tú aceptas las postulaciones de la sociedad civil. Ellas te llevan postulado con tu currículum que tú le entregaste y una carta de aceptación. Entonces, en este caso no hay duda de que las dos rectoras, junto con los rectores suplentes que he hablado, aspiran y tienen, como lo digo, desde el punto de vista constitucional y sobre todo basado en la ley orgánica del Poder Electoral, el derecho a hacerlo. Luego, supongo yo, ya digamos como ciudadano, como venezolano, supongo que cuando tú admites ser postulado y tú en este momento eres el presidente o vicepresidente, pues tú tienes una expectativa favorable de los votos parlamentarios. Allí se sabe. Bueno, porque tienes un recorrido, tienes una experiencia. La experiencia la tienes. Has tenido un comportamiento, has tenido una postura frente al episodio o los episodios electorales. Así es, y manejan desde el punto de vista organizacional, técnico, tecnológico. Conocen mucho más que otros, quizás. Mucho más que otros. Y además, repito, el chavismo tiene alrededor de 98 votos, en lo que llaman el Gran Polo Patriótico, sus aliados, los aliados del PSV, y requiere mínimo adicional 12 votos para llegar a 110. Esos votos los tiene la oposición. Supongo que, y es lógico, y es normal en un parlamento... Proceso de negociación. Sí, un acuerdo político, igual que se va a hacer con el TCJ, que se van a nombrar alrededor de 14 magistrados con su suplente. En el caso del Consejo Nacional Electoral, el comité de postulaciones, que se subdividió en 6 equipos, hace las entrevistas, evalúa los credenciales curriculares, las entrevistas un poco para, requerirle a las aspirantes y aspirantes su capacidad, su equilibrio, su disponibilidad y los elementos de su personalidad, de su comportamiento, de su valoración política e institucional para manejar una institución tan importante. Y luego que tienes eso, ese comité de postulaciones va a elevar a la Asamblea Nacional un listado de 27 candidatos y candidatas. De esos 27, porque de esos 27 se van a escoger 3 principales y 6 suplentes, o sea, van a ser escogidos 9 personas. ¿Cómo es el proceso de qué deben ellos tomar en cuenta para la escogencia final de los 3 titulares y los 6 suplentes? Bueno, fíjate, el comité de postulaciones... Los curriculares... Claro, ya los currículos están allí, por supuesto, la capacidad, el manejo técnico, profesional, el acumulado de experiencia en el ejercicio de trabajo profesional, el equilibrio. Recuerda que también es un requerimiento
el examen psiquiátrico. O sea, el examen psiquiátrico es un poco ver el equilibrio psicológico, porque esta es una institución que va a estar siempre sometida a tensiones, a presiones. No, y el peso político ya es determinante, claro, ¿no? claro. Hay quienes pensarán que las dos rectoras tienen simpatía o inclinación. Ahí sí habrá siempre un debate desde el punto de vista. Claro, es inevitable que eso ocurra, porque lo que yo siempre digo, o sea, al final es el Parlamento, de acuerdo a su composición política, el que va a tomar la decisión. O sea, el comité le hizo un trabajo muy importante, que es el que está haciendo desde ahora, que es evaluar los currículos y hacerle las entrevistas a cada uno de los candidatos y candidatas. Si la oposición fuera mayoría parlamentaria, quizá la orientación fuera distinta. Fuera distinta, porque repito, se refleja lo que está expresado en el voto popular, que es el Parlamento. O sea, y eso ocurre en todas partes del mundo. El Partido Popular en España tiene el control del Parlamento español, y entonces decide, uno ve en la prensa, en cualquier periódico, en los medios de internet, como el Partido Socialista Obrero Español o los representantes de CiU, que es el Partido de la Democracia Cristiana de Pujol y de Artur Mas de Cataluña, o la Izquierda Unida plantea cosas y el PP, que tiene mayoría, dice, no, mira, aquí se va a hacer esto, pues somos la mayoría parlamentaria, tenemos los votos. Pero digo, lo que quiero decir con esto es que refleja una dinámica. En el caso mexicano, por ejemplo, el PRI tiene mayoría, pero tiene que negociar con el PAN y con el PRD, que son las fuerzas con las que negocia la estructuración de ciertas dinámicas. En el caso venezolano, el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados del Gran Pro Patriótico negocian, en el sentido normal de la palabra negociar, de un parlamento, con la oposición, la composición en este caso del Consejo Nacional Electoral, de los 3 cargos principales y los 6 suplentes, y de los magistrados principales. Es bueno aclarar, en el caso de los magistrados, la Constitución establece que es por 12 años y no se pueden reelegir, a diferencia de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral, que la ley... Tienen 2 periodos. Tienen 2, o sea, pueden ejercer 3 periodos, 1 y 2 adicionales. O sea, eso lo permite. Si fueran Lucena y Oblitas nuevamente, ¿sería el último periodo para ellas? No, tendrían opción a otro adicional. Sí, o sea, el segundo para ellas. De acuerdo a la ley, pueden estar hasta 21 años consecutivos. En el caso de los magistrados... Eso no es un poco agotador. No, sí es, pero yo supongo que ellas dos estarán... Pero si tú estuviste 6... Sí, ellas estarán, le solicitaron, y gente que las organizaciones que las postulan, le han pedido seguramente que además de las ganas... ¿Quiénes fueron? Yo no recuerdo en este momento quiénes postularon a Tibisay, Lucena y Oblitas. Son organizaciones, en el caso de Tibisay y Lucena, las organizaciones femeninas, otras organizaciones... De la sociedad civil. Sí, son consejos comunales, juntas deportivas, asociaciones de vecinos, o sea, quienes tienen la posibilidad de postular, todo lo que no sea un partido político. O sea. ¿Tú no crees que esto vaya a ser traumático ni mucho menos este proceso? Mira, ¿o ha sido menos controversial quizá que el del TSJ? Bueno, fíjate que precisamente la dinámica pública, el debate político, no ha sido tan... Ha habido, por supuesto, manifestaciones, gente que dice, bueno, pero ellas se van a volver a postular. Bueno, la ley se los permite. Si ellas lo están haciendo es porque ya saben, estoy hablando desde mi posición personal, no sé cuáles las motivaciones que ellas tienen, las decisiones que tomaron, se las respeto, pero cuando tú haces eso, tú ejerces la presidencia y la vicepresidencia y te estás lanzando es porque tienes una expectativa favorable, el currículum lo tienes, la experiencia la tienes, lo que te faltan son los votos parlamentarios, supongo que ya los tienes, y es un acuerdo político normal, es decir, la oposición que requiere participar en los procesos electorales como elecciones parlamentarias nacionales y regionales que vienen el año que viene. Luego vienen después en el 17 elecciones de gobernadores, de alcaldes y concejales, y después en el 18 las elecciones presidenciales. Requiere un Consejo Nacional Electoral que funcione, que esté constituido para poder participar en todos esos procesos. Seguramente, muchas gracias, pero seguramente conoceremos, bueno, para antes de la Navidad, quiénes serán esos nombres. Creo que alrededor hay una fecha ahí que no 20, es, ¿no? El 2021, es decir, el 20 el TCJ y el 21 el Consejo Nacional Electoral, de manera que nos vamos de vacaciones navideñas y ya con los poderes totalmente conformados de acuerdo a la dinámica de renovación parcial de ese poder. Bueno, Germán.